Buenas noches, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, ingeniero. Sí se escucha todo bien, ingeniero. Bien, vamos a nuestra última clase de avance en la materia. Estará por acá Goitia. Abel Gras no llenó la evaluación docente, ¿no? Aquí tengo de lo que no llenaron la evaluación docente. Ronald también no sé si la llenó. A ver. Ronald Velázquez tampoco la llenó. Y Abel Gras tampoco la ha llenado de la parte de competencia, sin competencia. Lo tenemos también a Elías Campo, a Carlomano Chuyés, a Gras Abel, Marcelo Guzmán y Kevin Riguera, que no han llenado la encuesta de docente. Por favor, todavía quizás se puede hacer, háganlo ahora, por favor. Ya eso debería estar ya hecho hasta el lunes, ya debía haberse hecho eso de ahí. Bueno, estamos viendo que los proyectos tienen que estar avanzando, ¿no? No sé cómo estarán en los proyectos, pero estos son muy importantes porque ayer han dado solamente prácticamente 7, 6 alumnos un buen examen. Los demás todos han aplazado prácticamente. Quizás algunos han subido su documento, otros ni se han aparecido, parece. Han perdido muchos 20 puntos. Mañana, el proyecto es fundamental porque tienen que presentar, porque si no peligran, porque si no son ya, imagínense, menos 20 puntos o 15, menos 15 puntos, más otros 15 son 30, o quizá son casi 40. Entonces ya sí hace grave porque prácticamente ya están aplazados sin eso, ¿no? Aunque presenten casi todos los prácticos, no le va a alcanzar casi seguro. Con seguridad que no le va a alcanzar, a no ser que tengan puro 100, 100, 100, 100, ¿no? Pero si no han presentado a tiempo, no le va a dar. Así que es muy importante que hagan el proyecto, hayan hecho el proyecto o estén haciendo para entregar, ¿no es cierto?, el proyecto. Es muy importante. Bueno, recuerden ustedes que nosotros tenemos clases el jueves, mañana. ¿Cómo andamos con ese proyecto? Bien, andamos avanzando ya los formularios y falta reportes y total. Bien, eso me da mucha esperanza de que todos puedan entregar correctamente su avance, ¿no? Y es inconveniente siempre que lo presenten, aunque no hayan terminado todo, ¿no? Pero lo presenten, porque si no lo presentan nada, entonces obviamente va a ser grave, menos otros 20 puntos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo quedamos? Mañana presentamos entonces el proyecto a partir de las 7 o 7 y media. Sí, puede ser a partir de las 7 y media para que haya más tranquilidad, ¿no? Hasta las 8, así, a partir de ahí, para que arranquemos presentando el proyecto. ¿Qué dicen? Y que no podría ser para el viernes la presentación. ¿El viernes la presentación? Claro que sí puede ser. No hay ningún problema. Ustedes saben que estamos abiertos Para el, al diálogo. para el último día nomás, ingeniero. Al último día puede ser. El último día es sábado, bueno, que es 5, ¿no? Entonces, Viernes y sábado si se puede. no, tiene que ser un día nomás. No puede ser así. Claro, para el último día, ingeniero. Ya, jóvenes, entonces el día sábado por la noche tienen que estar ustedes presentando bien ese proyecto. A partir de las 7:30 de la noche. Si no presentan a su hora, bueno, ya no sé, yo no se queden después, voy a tratar de estar sacando las notas ya. Entonces mañana ya no hay clases, jóvenes. ¿Para qué vamos a estar pasando clases mañana más, digamos, si no están avanzando? Ya sería directamente hasta el sábado en la noche. Claro, sería ya dedicarse al proyecto, ¿no? Sí, es muy importante eso. Bien, espero que esté la documentación, todo para subir, lo vayan subiendo, inclusive si se puede ya antes de la presentación que esté subida todo eso.
cosa que quede nada más la defensa nada más. Es muy importante la defensa, jóvenes, porque recuerden ustedes que la defensa define prácticamente su certeza de lo que han hecho, ¿no?, en el proyecto, porque si no puede ser una copia, ¿no? Bien, entonces estamos quedando sábado. Espero que los demás puedan corroborar después de esa fecha. Y el práctico quedó para, creo que hasta ayer, ¿no? O hasta ahora, no sé, recuerdo bien, el práctico para de la actividad número 8, ¿no? Hasta mañana, creo, ingeniero. Mañana, Hasta mañana, ¿no? Sí. Bien, estamos bien entonces en eso. Ok, Para ahora bueno, creo que hay las 7. Sí, Sí, las 7 es para ahora. sí, está bien, hasta las 10 debe ser, el 8, ¿no? Bueno, vamos entonces a la parte de esta noche, que es un poco más corto, porque ya hemos hecho la gran parte, ¿no?, de todo. Tiene que ver un poco con el modelo de capa. La capa, vamos a compartir la pantalla. Las capas tienen que ver con la forma de hacer presentaciones, digamos, para poder trabajar de una mejor manera, ¿no? Y también la forma de estructurar un desarrollo acorde, digamos, a las necesidades de la cantidad de programadores, desarrolladores o de personal que uno pueda tener dentro de una organización para poder desarrollar un proyecto. Y puede haber muchos proyectos, múltiples proyectos trabajándose, ¿no? Entonces, controlar todo eso, inclusive un solo proyecto, ¿no?, con algunos programadores es complicado, ¿no?, porque requiere, digamos, una organización, un orden, una disciplina muy importante para poder mantener ese código, la legibilidad y obviamente la comprensión del código, porque después ustedes saben que uno presenta ese proyecto, pero finalmente siempre hay que modificar, hay que actualizar, y obviamente si no está bien eso comprendido, no está bien organizado, pues obviamente se puede transformar en un caos, ¿no?, un caos bien fuerte, muy difícil de mantener en el tiempo, o si no también inclusive actualizar, no se puede olvidar con todo eso, y obviamente los programadores pues van y vienen, entonces debe haber siempre un orden bien centralizado. Entonces el modelo de capa me parece que hay que verlo de dos puntos de vista. El primer punto de vista es el orden y la disciplina del grupo de desarrollo, porque el modelo de capa un poco se simplifica la complejidad y se abstrae en pequeñas unidades más pequeñas todavía. Entonces ahí un poco más se ordena ese tipo de cosas. Y también por el lado del modelo de capa, pero ya desde el punto de vista, digamos, de aplicaciones, ¿no es cierto? Podemos tener una capa de un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, un servidor para ciertos servicios, cuando hay muchos servicios. Entonces ya eso es un capa, pero a nivel de aplicación, ¿no? En este caso lo que estamos nosotros trabajando es capa a nivel de desarrollo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del usuario, el usuario no le interesa si es en capa o si no hay ni una capa. O sea, ¿qué le va a influir al usuario? El usuario no se va a poner a ver si esta tiene una tecnología en capa. Quizá en ciertas organizaciones donde van a adquirir el código fuente puede ser que les interese tener ese coso, pero si no van a tener código fuente o digamos como se dice, ciertas capacidades que le exijan al software, ¿no? No va a influir en nada, ¿no? Lo que va a influir es el tiempo de respuesta de ese proyecto, o sea, que sea rápido, que sea versátil, que se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es lo que va a influir en el tiempo, lo que van a valorar las empresas en el tiempo de que su proyecto ustedes brinde la cobertura, sea rápido, no se caiga y obviamente se permita, digamos, la empresa desarrollar su negocio, digamos, de la mejor manera sin tener tanto problema, ¿no?, con el software. Es el tema de capas a nivel de desarrollo, ya es una organización. En realidad al usuario no le interesa, si no se ha hecho nada de capas y funciona bien rápido, todo eso no va a influirle al usuario, no le va a interesar casi nada, ¿no? Pero sí, si hay un grupo, entonces sí es importante tener un orden. Entonces, yo le quería mostrar esta noche un modelo de capa
que es básico con ADONET. También se puede hacer con Entity Framework, no hay problema. Entonces, aquí tenemos un formulario que yo hice nada más. Bueno, el modelo de capa, ustedes saben que se crea un proyecto prácticamente vacío. Cuando uno dice crear un proyecto vacío, entonces se crea un proyecto y ustedes lo que tienen que hacer es crear varios proyectos. ¿Qué proyecto van a crear ustedes cada vez? Crean un proyecto, por ejemplo, aquí ya no va a ser aplicación de Windows Force, sino va a ser aplicación de biblioteca de clases, porque ustedes van a crear clases que van a ser reutilizadas por otros componentes. Entonces ustedes queda aquí la capa de conexión, digamos, por decir, ¿no? Y le dan a aceptar, se va a crear esto. Como en este caso de mí, yo le puse datos 1, es una biblioteca de clase. Después creé otra biblioteca de clase que se llama negocio. ¿Ya? Y después creé ya recién un tercer proyecto, que es la capa de presentación, que vamos a decir así, que ese sí ya es de Windows 4. Entonces ustedes ya, o de web, ASP.NET, lo que sea, digamos. Entonces ustedes, digamos, acá agregan nuevo proyecto, pero ese ya nuevo proyecto ya tiene que ser aplicación de Windows 4, porque ahí van a estar los formularios, las páginas, ¿no es cierto? Que van a manejar, digamos, van a llamar precisamente a todas estas clases. Una vez que uno ya tiene sus tres proyectos ahí, por ejemplo, tiene la capa de datos, tiene la capa de negocio y tiene la capa de presentación, ahí ustedes le dicen que se establezca como proyecto de inicio la capa de presentación, porque esa es la que va a mandar, ¿no? Ahí tienen que ejecutarse los formularios. Entonces, muy importante, jóvenes, que establezcamos, muy importante que establezcamos acá que tengamos nosotros la capacidad para poder y la versatilidad para poder iniciar estos proyectos, e inclusive podemos haber más proyectos inclusive para la capa de reportes si queremos una capa más, o no hay límite, pues, por supuesto, en esto del orden, ¿no? Uno puede tener, no es que uno tiene que copiarse, ¿no? O sea, se establece como un mapa nomás, ¿no? Que se ha dicho que es la capa de conexión, la capa de negocio y la capa de presentación. Ya nosotros podemos establecer más capas inclusive, o subcapas, depende de nosotros ya cómo lo establezcamos, cómo pongamos carpetas, etcétera, ¿no? Para poder organizarnos mejor, porque recuerden que, digamos, aquí puede haber un programador que va a trabajar, ¿no? Con las capas de presentación, dándole, digamos, belleza a los formularios, colores, facilidades, ¿no? Y otro que trabaja en la capa de negocio, ¿no? Que puede estar trabajando también en la capa de datos, así. Entonces, tienen que estipularse todos esos contenidos para poder trabajar de la mejor manera. Bueno, la capa de conexión, pues ya podemos darnos cuenta que simplemente es la capa de conexión que habíamos hecho antes, ¿no? Es donde nosotros creamos nuestros formularios, nuestras clases para poder conectarnos a la base de datos, poder, digamos, hacer los procedimientos, llenar datos, etcétera, ¿no? Y aquí también hay que tomar en cuenta que puede haber procedimientos almacenados y otro tipo de cosas como trigger, bueno, un procedimiento almacenado más que todo, ¿no? Algunas vistas que pueden conectarse, entonces todo eso aquí. Si hay alguna cosa más con transacciones también, ¿no? Las transacciones lo que hacen es crear, como decir, un bloqueo para que mientras no se dé una orden, no se vaya a la base de datos de información, ¿no? Está llenándose como una memoria y mientras no se grabe la transacción completa, no graba en la base de datos, ¿no? Tiene un orden de transacciones. Entonces eso es también para poder manejar con transacciones todo. Ahora, también, digamos, tenemos una capa de negocio. Bueno, en este caso yo me creé mi proyecto acá y le creé la clase conexión, o en este caso se creó más, ¿no? Conexión se llama. Y es lo mismo que hemos hecho siempre. Aquí creamos los nombres de espacio del SQL Client y el data. Ustedes crean ahí, hay varias formas de hacerlo. Si ustedes quieren también pueden crear variables. O sea, no podemos decir que hay una sola forma de hacer. Uno puede establecer distintas maneras de hacer. Podríamos estar aquí viendo qué otras alternativas hay para poder realizar esto, ¿no? Entonces, también es parecido a lo que es el modelo Vista controlador, donde vemos las vistas y los controladores, que son las capas de negocio y todas esas cosas, ¿no? Que las vistas son precisamente los formularios, ¿no? Que mayormente se manejan también en páginas o en otro tipo de tecnología que permita ser más vistoso en la parte visual de los formularios o de la página. Después la capa de negocio,
ya nosotros tenemos que hacer una referencia a esa capa. Como son proyectos distintos, entonces ya no se llaman, o sea, los proyectos no se llaman lo mismo. Este se llama dato 1, este se llama negocio, este se llama presentación. Por lo tanto, no va a cuadrar aquí en el proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es referenciar esos proyectos. Por ejemplo, yo digo acá, en la capa de negocio, agregar referencia. Aquí me sale obviamente solución, lo que estoy haciendo ahorita, los proyectos. Y aquí yo le digo que referencie la capa de datos, porque esa es la que la capa de negocio va a referenciar aquí. Aunque podemos referenciar lo que nosotros queramos. No hay un orden preestablecido aquí de decir, bueno, este se va a llamar así, este. No. Uno puede hacer lo que está en su límite y todo lo que necesitemos, ¿verdad? Eso quiero que quede claro, porque muchas veces queda como una copia, un calca que queremos hacer de todo. Y no es así. Lo que debemos hacer nosotros siempre es liberarnos de esas cosas. Liberarnos, porque nosotros debemos ser más explayarnos más en nuestra mente y no quedarnos encerrados, sino más bien lo que tenemos que hacer es darnos ideas y seguir haciendo mejoras, digamos, en nuestras capas, ¿no? Entonces no quiere decir que si vengo yo y les enseño esto, ustedes van a hacer tal como yo lo estoy haciendo, idéntico, digamos. No, ustedes pueden ampliar más. Y si otro ingeniero igual les enseña, ustedes también pueden ayudar a sacar ventaja de eso y utilizar también otras cosas que ustedes vean conveniente, ¿no? Bueno, entonces ahí lo referencian, le dan a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Que aquí se va a crear una referencia con datos. Fíjense, en la capa de negocio ya creé una referencia. Entonces, ¿cómo lo utilizo eso? En mi capa de negocio, obviamente, ya qué es lo que ha pasado. Como, fíjense, cada formulario, digamos, que vamos a usar acá es un caso de uso. En la mayoría de los casos tiene sus 2 o 3 casos de uso. Digamos que yo tengo un caso de uso que se llama registrar o gestionar marca. Entonces yo este caso de uso, pues obviamente es una clase, tengo que tener un negocio para esta clase. Entonces yo me creo una clase que se llame marca. Y esta clase que se va a llamar marca está dentro de la capa de negocio. Entonces yo lo voy a referenciar con la capa de datos. Using datos. Entonces ya está referenciado. Esta capa de aquí está referenciada, ¿no es cierto? La capa de conexión para que pueda utilizarlo acá. ¿Y qué es lo que se hace en la clase marca? Bueno, entonces, ¿qué tiene la tabla marca? La tabla marca tiene 2 campos. Es el ID y el nombre, ¿no es cierto? Entonces lo pongo como atributos ahí, el ID y el nombre. Y debo colocar todas sus operaciones que va a tener, validaciones, operaciones, todo lo que tenga que ver con esto en el formulario tengo que hacerlo. Por ejemplo, el insertar, ya en la capa de presentación ya no tiene que haber esto del insert ni nada de esas cosas, ni tampoco debería estar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Entity Framework no debería estar tampoco cómo se hace la inserción, no debería haber eso, o sea, va a desaparecer de los formularios o de la página, va a desaparecer todo contacto con este tipo de cosas. ¿No? La inserción tiene que ir a la capa de negocio. Entonces es una regla para evitar, digamos, hasta mezclar, porque la idea es separar la complejidad, ya de tal manera que en esta capa yo vea todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, SQL o Entity Framework, digamos aquí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esto, Entity Framework, aquí, y no llevarlo a la capa de presentación para mezclar lo que es la parte visual con esto, sino allá todo lo que es visual y aquí solamente todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí entran validaciones. Por ejemplo, si yo tengo que validar algo, debe estar aquí, digamos, validaciones, crear un nuevo código, etcétera, etcétera, acá, todo acá. Pero aquí yo he hecho el insertar, por ejemplo, como lo teníamos antes nosotros, el insert, y fíjense que le he colocado el ID y el nombre, ¿no? Lo mismo que hacía marca. Ya no lo tengo en la capa de presentación, entonces aquí llamo a la capa conexión, llamo a la clase y ejecuto el comando y ahí devuelve verdadero o falso. Aquí solamente devuelve un booleano, si está correcto ha insertado, si no, no. Y modificar, entonces le da la capacidad aquí para dar marca, hacer nombre y ustedes puedan, digamos, registrar también la modificación, que es lo mismo, ¿no?, que teníamos antes en el formulario, y también el eliminar, y también cómo se hace un listado de marca para que llene la marca. Entonces aquí hay un dataset que va a devolver. Bien, entonces ya aquí en la regla de negocio, fíjense, tengo todo. Aquí también puede haber, digamos, si es que hay verificar un código, un booleano que verifique si hay un código, si ya existe un código, si no existe, o que va a va a sumar un código adicional, un número, ¿no?, para que no duplique. Todo eso es regla, tiene que estar acá, todo validación, todo lo que tiene que estar aquí.
Cuando nos vamos entonces ahora al formulario, a la capa de presentación, obviamente igual lo mismo, hago mis referencias. Debo agregar la referencia a la capa de negocio, entonces le doy ahí, le doy a aceptar y ya está referenciado ya. Entonces ya aquí yo me creé un formulario que va a llamarse formulario 1 en este caso, y es, digamos, cómo va a insertar la marca, ¿no? Y este es el que se tiene que ejecutar ahorita, por supuesto, porque está como proyecto de inicio esto. Entonces, bueno, cuando se ejecuta, me he creado un cargar grid y ahí llama a la clase marca, porque ya lo instancié aquí, no, o sea, está diciendo que use la capa de negocio. Y en la capa de negocio van a estar toditas las reglas de negocio. Entonces una regla de negocio va a ser la parte de marca. Entonces yo tengo una clase que se llama marca, ya un objeto M, y bueno, creo un dataset, y le digo a M que llame a listar marca. A lista marca lo va a llenar el dataset y se lo coloco al data grid view, ¿no? Entonces ya aquí ya no me pongo a hacer CL ni nada de link queue, digamos, acá como hacía, no es cierto, en Entity Framework, ya no hago eso. Simplemente, o sea, me preocupo por lo más importante. Entonces, ¿cómo va a ser el insertar también? En el insertar, lo único que tengo que hacer es preocuparme de llenar estos dos campos, el ID y el nombre, nada más, que tengan sus datos. Entonces, yo lo he declarado como string. Aquí yo lo hice público, hay otro puede hacer propiedad también, no necesariamente tiene que ser o sea, transformarlo estos atributos en público, puede ser una propiedad para cada uno de estos, con su get y su set, ¿no es cierto? Y ya se evita estar haciendo así. Yo lo hice público para que sea rápido de llenar. Entonces, uno ahí le inserta los datos, ¿no? El ID y el nombre. Y llamo al objeto m.insertar, que es el que inserta. Si lo inserta, va a devolver verdadero, entonces dice el registro grabado y que lo cargue otra vez el grito. Y si no, obviamente va a salir error, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que ya lo carga, ¿no es cierto? Fíjense el 22, vamos a llenar el 23 y colocamos acá otro nombre, cualquier otro nombre le vamos a llamar aquí y le vamos a dar grabar. Y ahí lo graba, está viendo las capas, han ido por distintas capas, ¿no es cierto? Y ahí lo está grabando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya he hecho la funcionalidad de las capas, ¿no? de todas las capas. Y ahora yo quiero hacer otro formulario para producto, tengo que hacer otra clase acá, agregar otra clase aquí, nuevo elemento, una nueva clase que se llame producto, ¿no? Ahí le voy a poner producto y ahí creo su atributo, hago el insertar, el modificar y lo voy separando, digamos. Y cuando haga digamos una capa venta, entonces crearé una clase de venta, tendré que tener su clase de detalle de venta y ahí se va, ¿no?, a armar también cuando se haga una venta, cómo se va a grabar todo eso, para que sea más interesante, digamos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo acceder, digamos, al formulario, porque yo voy a tener que mandarle un data grid view, me imagino, a la capa de negocio para que lo saque de ahí, porque si no, ¿cómo va a saber la capa de negocio qué datos va a tener, ¿no es cierto? Le tengo que mandar un data grid view donde está todito y ahí él va a cernir toditos los datos, lo va a armar, ¿no? Todo eso lo va a armar, ya la capa de presentación no va a hacer nada, simplemente va a llamar grabar o no grabar, se hizo o no se hizo, está, entonces ya está. Entonces se evita código, aquí me preocupo más por el pantalleo, hacerle menucitos, toolbox, colores, darle un formato adecuado, ¿no es cierto? Que todos los formularios tengan una estándar, no todos sigan un estándar, que el usuario pueda sean visibles los mensajes, todo ese tipo de cosas, digamos, que se tiene que ver en una presentación, no es un proyecto que va a ser, y peor si va a ser, digamos, muchos proyectos, entonces obviamente tiene que crearse todo ese tipo de cosas, los colores, ese tipo de cosas se tienen que establecer correctamente para evitar después estar cambiando demasiado, ¿no? Si hay algunos cambios van a ser muy mínimos, entonces cosa que no va a alterar demasiado la fisonomía, ¿no?, de la parte visual. De eso se trata esto, ¿no?, de ir simplificando más el código, simplificando más y asignar tareas que sean más reconocibles. Entonces ya un programador puede estar trabajando así, o viene un programador y bueno, ya tiene que respetar estas reglas y ya saber además, ¿no?, quién ha hecho tal cosa, entonces para saber controlar el código y hasta dónde ha hecho, porque
porque una persona puede estar trabajando esta noche o este día, por ejemplo, su trabajo, y puede trabajar, digamos, esas 8 horas y saber qué ha desarrollado, qué ha hecho. Uno tiene que controlar también, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas con herramientas que le permitan administrar todo ese tipo de códigos y establecer los códigos también, ¿no? Y cuidar también, porque si no, puede haber que se borre algo, o no se copie, no se actualice. Recuerden que tenemos que tener, digamos, en un grupo de desarrollo varios equipos de computación, ¿no? Y entonces tenemos que tener también una forma de sincronizar todo el código. Tiene que haber seguramente algún lugar donde lo van a subir, digamos, al final todo el código, ¿no? Cada momento lo van a estar subiendo y ahí se tiene que sincronizar qué se está haciendo también. O sea, es un tema, ¿no?, de administración de todo este tipo de cosas, porque cuando ya son grupos muy multidisciplinarios, son grandes, ¿no es cierto? Entonces, imagínense todo lo que se hace, ¿no? Inclusive ya con la actualidad, quizás inclusive todo se maneja trabajando, digamos, vía remota inclusive, ¿no? Se accede y se manipula para que se actualice, ¿no? Pero debe haber un registro de saber quién está haciendo qué cosa. Un libro donde se manipule toda esa información para saber, ¿no? Y también una planificación de trabajo para saber qué se debería hacer, hasta dónde, hasta qué fecha, porque los controles pueden ser diarios, semanales, ¿no?, mayormente, para así ser efectivo, ¿no?, en todo estos trabajos. Pero deben darse cuenta que siempre el ser humano tiene siempre obviamente digamos, una incapacidad que a veces, digamos, produce errores, ¿no? Nunca va a ser una exactitud 100% siempre. A veces puede ser que haya cierta capacidad. Mientras más orden, más organización, más disciplina tenga una persona, menos errores va a tener. Pero si no está acostumbrado a esas cosas, obviamente puede ser que realmente sea muy graso, digamos, decir así, mucha cantidad de errores, muchos problemas, dificultades, ¿no?, que se pueden dar en ese tipo de cosas. Ya, es así, la parte de desarrollo de esa manera. Entonces, eso cuando uno lo hace solito, obviamente, pues uno maneja, pero siempre tiene que tener un orden igual uno, ¿no?, porque si no se olvida todas esas cosas. Imagínense todo ese grupo, ¿no? Entonces, esas son lo que se hace en un modelo de capa, ¿no? Hay que hacer también con procedimientos almacenados que usan para que se ejecute en un servidor. Algunos utilizan puro procedimiento almacenado, otros hacen así como estamos haciendo nosotros, una mezcla que se ejecute en la máquina del cliente, ¿no es cierto? Y otros que se ejecuten en el servidor mismo. Depende, ¿no?, los procesos. Si no son muy complicados, no hay mucho problema. Pero si son muy complicados, entonces ya va a ocasionar que el servidor se embotelle, ¿no? Y ahí entonces vienen todos los líos de esto, ¿no? De actualización de código, por ejemplo. Si se parcha un proyecto, entonces estos formularios hay que actualizarlos en cada cliente. Entonces todo ese tipo de cosas también hay que analizar en las herramientas qué se puede hacer, ¿no?, ejecutar para que se actualice al momento de compilar todo, o si no, crear un proyecto como de aplicación donde todo está en un servidor y todos los códigos tienen que estar ahí. Los clientes solamente son formularios, páginas que entran nomás ahí y se actualiza casi inmediatamente, ¿no?, todo el código ese. Entonces todo ese tipo de cosas son los que los desarrolladores, ¿no?, los de producción, cuando están, perdón, fabricación, podríamos decir, está produciéndose el software, entonces tienen que ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver este modelo en capas. Ya se llama modelo de 3 capas, le han llamado así, modelo de N capas. Entonces lo vemos de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de desarrollo, esto es lo que tiene que ver más que todo para el grupo multidisciplinario, ¿ya? Y una orden, una organización simplemente. ¿Ya? Y además el control que se debería establecer con otras herramientas para saber cómo se va a enlazar todos los desarrolladores, digamos, ¿no?, a todo esto, porque si no, imagínense, cada quien en su máquina está desarrollando así y tiene que actualizar ese código, ¿no? Tiene que validarlo además, porque no lo puede subir también todo sucio. O sea, por ahí no está funcionando bien, lo va a subir y no va a funcionar. Tiene que haber, o sea, un control ahí. Entonces, mínimamente pues una persona tiene que encargarse de controlar eso, ¿no?, y saber subirlo a cierto momento para que se actualice, o si no, subirlo en un borrador
para que esté grabado, ¿no? Por ahí se le pasa algo a su máquina, entonces ya está grabado, todas esas cosas. Esa es la parte de lo que es el modelo de capa, ¿ya? Y el otro modelo de capa que se debe estudiar es a nivel de servicios y de servidores, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a tener una base de datos, pero va a estar en un servidor. En ese servidor solo va a correr la base de datos, procedimientos almacenados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para darle versatilidad quizá, o quizá utilice virtualización también, ¿no? Para no tener tantos servidores. En otro servidor puede estar mi capa, mi aplicación, como un servidor de aplicaciones ahí, donde cada vez que se parcha algo, se actualiza ahí y ya está actualizado para toditos. Y ahí donde van a estar todo el código, digamos, de los formularios o simplemente de las páginas, ¿no? Con el protocolo HTTP va a ingresar ahí, o algún otro protocolo para ciertas aplicaciones también. Todo eso va a estar ahí en un servidor que va a enlazarse vía digamos, obviamente red a otro servidor que va a sacar la base de datos y va a grabar y todas esas cosas. Y quizá pueda haber inclusive otro servidor más con servicios que necesita eso para sacar. Hoy en día ya hay servicios que están en distintos servidores, inclusive, ¿no? Porque todo ya trabaja en línea, en internet, y utiliza a veces otros servidores para acceder. Como ustedes ven, en aplicaciones pueden acceder inclusive a distintos servidores de distintas empresas, de distintos negocios, y manejarse con su aplicación, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay. Entonces es muy importante, ese otro es otro nivel de capa, entonces tenemos distintas capas, por eso se llama N capas también, ¿no? Pero ese ya a nivel de servicio de aplicación para dar, digamos, un performance, porque no todo va a estar en un solo equipo, puede ser que haya distintas capas, ¿no? Para poder dar un buen servicio, digamos, correctamente. E inclusive si fuera muy grande el proyecto puede haber, digamos, también varios otros servidores, ¿no? Para dar mayor versatilidad, digamos, inclusive entre lo mismo, entre la misma capa de aplicación, digamos. Eso depende ya, porque muchas veces una empresa tiene distintas aplicaciones, ¿no? Distintos proyectos, entonces depende mucho de eso. Bien, no sé qué preguntas hay acá con respecto a este modelo de capa. Quizá no le va a dar tiempo a ustedes de organizarlo así, o quizá, bueno, también porque un poco también requiere pasar la prueba, ¿no? De estar haciendo. Pero como le digo, ya es un marco para que ustedes puedan continuar. También existe otra forma de hacerlo con las clases, ¿no? Hay prediseños ya, que se llama patrones, que establecen un mecanismo para interactuar con todas las clases, generalizaciones, digamos, ¿no? Que son ya un poquito más complicadas en el punto de vista ya más de diseño, de programación. Entonces requiere un poquito más de atracción y bueno, algunas cosas, ¿no? Que ahorita, digamos, no viene al caso porque ahorita estamos manejando más una parte operativa. Y la otra, bueno, es cierto que la complejidad puede atraerse, ¿no? Dependiendo para ser lo más simplificado posible, pero tiene sus limitaciones también, ¿no? Porque no necesariamente siempre va a ser así funcional de esa manera. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Ni una, ingeniero. Bien, entonces, si no hay preguntas, no va a haber práctico ya este modelo de capas, porque obviamente ya no hay tiempo y ustedes ya están trabajando en su proyecto. Si quieren, después el grupo y ya algunos tienen experiencia, ha trabajado así, pues igual mejor no si lo hace así, en capas, digamos, no sé cómo tendrá que ponerse al contacto con sus compañeros para que los otros igual trabajen así a la par, ¿no? O si alguien está haciendo solo, pues obviamente no hay ningún inconveniente que lo pueda hacer así su proyecto. Pero si no lo hacen igual, lo pueden hacer, digamos, de la forma que estamos haciendo, no hay ningún problema, ¿no? Es eso, nada más, el orden, la facilidad de disminuir códigos en cada cierto, ¿no? Porque si no, cada formulario agrupa un montón de códigos, ¿no? Entonces, para ir extrayéndose y sacando esos códigos, ¿no? Barriendo un poquito, limpiando, que quede más ordenado, digamos, el código. Entonces, para eso, ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, entonces estamos quedando de esa manera, jóvenes. El día sábado estaríamos entregando el proyecto a partir de las 7:30 de la noche. Ya, por favor, traten de resolver. Recuerden que esto es en grupo, esto no es, no lo están haciendo ustedes, no es cierto, en casi individual. Entonces, por favor, resuelvan también el documento para que lo suban también ahí a esa actividad, ¿ya? Y bueno,
lo que les recomendé, presenten por favor, no se confíen. Muchas veces uno se confía y a última hora quiere hacer las cosas y por más que a veces se le da más tiempo, no lo hace, ¿ya? Entonces espero que trabajen, ya, esa es la idea. Bien, entonces alguna cosita más, algo que está quedando pendiente o alguna cosa más de la presentación el sábado, alguna cosita. No, ingeniero, está claro. Bien, entonces estamos quedando acá, jóvenes. Nos vemos el día sábado y que tengan, bueno, una excelente noche y vayan presentando los prácticos que faltan, ¿ya? Todavía tienen tiempo de agregarlos los prácticos que si algunos no han presentado alguna actividad, lo pueden hacer. Bien, buenas noches, jóvenes. Nos vemos el día sábado por la noche. Hasta el sábado, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.